Y nos fuimos. Bueno, ¿cómo están los que no me escuchaban? El saludo y muchachos, básicamente vamos a rematar hoy lo que es romanticismo en Colombia con el trabajo que hicieron, que los felicito, me gustó mucho, y el video que les hice. Creo que ya pueden sentirse con argumentos para decir si son románticos o no. Les comentaba que el romanticismo no es esa melosería, no es el de dedicar vallenatos ni regalar peluches. El romanticismo es una ideología, es una corriente que se presentó en Europa a mediados de 1800. Comienza en Italia con el arte, luego en Francia con la literatura, más que todo en poesía, pero el romántico, entre comillas, es un rebelde con ideas de un cambio. Es alguien que está inconforme con el sistema social que había, es alguien que le da duro el daño a la naturaleza, es alguien que ama más allá de la morbosidad o lo material, y es alguien que tiene un montón de líos psicológicos que creo que eso todos los tenemos, y más ustedes que ya llegan a la adolescencia se van a dar cuenta que eso es algo muy constante. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que ustedes pueden asumir qué tan románticos son, ¿correcto? Entonces yo puedo asumir que Vaquiro es un chico muy romántico, del romanticismo como corriente literaria. El hombre Carrión lo es, sé que Laura lo es, Valentina a su manera también lo es, sé que Blue Jasmine lo es, el señor Heisen, aunque no parezca, lo es. Dana, con lo que escribió, se notó muchísimo que lo es. Entonces, de alguna manera, ese romanticismo es el que debe existir, y en ese es el que yo creo, y de alguna manera yo me siento que hago parte de ese contexto, ¿correcto? Les voy a compartir la pantalla con las diapositivas para ir exponiendo. Las diapositivas no son bajadas de internet, yo las hago así que no me juzguen, pero pues también valoren el rato que saco para hacerlas, ¿vale? Y conforme a eso, pues me van haciendo las preguntas que tengan. Entonces aquí estamos, esta es la que les quería compartir. Entonces simplemente, Valentina, si me escuchas y ves bien, levanta la mano. O alguno que levante la mano. Owen, ¿me escuchan bien, Owen? ¿Me escuchas bien? ¿Todo bien? Sí, sí se escucha. Listo, listo. Ahí tenemos la diapositiva. Entonces vamos a empezar con un tema para profundizarlo, que es el que a mí más me llama la atención, porque en la literatura del romanticismo el que más prevaleció fue los líos psicológicos, ¿correcto? Tenemos una pintura que no es actual, es de Gustave Courbet. Esta pintura es de mediados de 1800, se llama El Desespero o El Desesperado, y es una pintura que está mostrando eso. El desespero, ¿dónde sale? Para que lo contextualicemos. Muchachos, siempre que veamos la historia o la literatura, hay que tratar de poner en contexto actual, ¿vale? El desespero de hoy de la represión social, cuando no te entienden de las normas, el que te obliguen a encajar, el que te obliguen a ser aceptado, esa pintura está representando eso, ¿vale? El romántico de esa época no era alguien que tenía pues su rayo psicológico por el dinero o el reconocimiento, era mucho más profunda esa cuestión, y por eso eran personas sumamente sensibles. Y como no lo podían manifestar abiertamente porque era una sociedad represiva, pues estamos hablando de 1800 mediados, lo hacían por medio del arte, luego de la literatura y luego de la música, en este caso por medio del arte. El romanticismo comienza con la pintura, luego sí lo hacemos literario. Esta pintura es sumamente famosa, y si tú la miras bien se nota muchísimo en el rostro, los ojos, el pelo como tal de la persona, el desespero que posee, ¿vale? Aquí tenemos otro tema, pasamos del psicológico al ideal de mujer o las niñas ideal de hombre. Yo les comentaba que no es el concepto físico sino psicológico. Esta pintura, que es de esa época, parece una fotografía si la miran muy bien, correcto, escaleras acá, es un pasillo, es un beso a escondidas, porque es un encuentro casual en este espacio. Por aquí al fondo van a ver un hombre que apenas se está yendo. Entonces como que te doy el beso y me voy. Pero la pintura tiene detalles particulares. Miren este detalle que me parece a mí fenomenal, y son las manos de él y de ella. Los artistas románticos concebían que desde el arte, las manos, el rostro, el pelo y los ojos era lo que más podía definir a una persona. Tan loco es que si tú concebías la mirada de alguien, podías definir algo de esa persona. El rostro, su pelo, sobre todo las mujeres, y las manos. Las manos dejan mucho que decir para el hombre romántico. Y le repito, la pintura parece una fotografía, ¿correcto? Aquí tenemos una pintura que es de la naturaleza. Estamos hablando de una Europa donde había menos ciudades, menos edificios, entonces la mayoría vivía en el campo, y esta pintura tiene ese detalle. Es una casa sumamente humilde, aquí está,
tenemos un laguito, una carreta, los árboles, ese fondo del cielo un poco nublado. Es un retrato, es de imaginar que el pintor se sentó, este lugar existía, el tipo se sentó y mirándolo lo fue pintando. El romántico respeta y admira la naturaleza por encima de muchas cosas. Yo les decía la vez pasada que eso es una frase muy romántica que luego la adoptó un autor uruguayo llamado Eduardo Galeano, que a Dios se le olvidó un mandamiento, que es respetarás y amarás la naturaleza por encima de todas las cosas. El romántico tenía esa concepción, ¿correcto? Si tú la valoras, si tú quieres, la naturaleza la respetas, de alguna manera eres alguien romántico. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Y aquí hay una pintura, tal vez la pintura más famosa que se ha hecho en Francia, la hizo Eugène Declavois, francés, 1830. Aquí tenemos la época del romanticismo en su auge, y es la libertad guiando al pueblo. El romanticismo en Francia inicia con la Revolución Francesa, eso lo van a ver, lo han visto en sociales, y tiene algo particular. La libertad es personificada como una mujer, que la podemos ver, está semidesnuda, se le ve un seno y todo a ella, y aquí están los demás hombres pues que están persiguiéndola, y llevan en sus manos la bandera de Francia, y fue llamada la libertad guiando al pueblo como un concepto que es sumamente romántico, ¿correcto? Búsqueda de la libertad. Yo entiendo, muchachos, si alguien les va a decir que la libertad no existe, yo a veces creo que es así, la libertad no existe, es complicado porque pertenecemos a un sistema, somos un número, hay una serie de normas, pero posiblemente existe la libertad de pensamiento. Y justo ahí es donde se puede crear y proyectar un montón de cosas. Los románticos no podían expresar sus inconformidades por medio de la palabra, lo hacían por medio de la escritura, la pintura y después, como les comentaba, la música. Y aquí hay una pintura de Francisco de Goya, este tipo era español, esta es de 1808 en Madrid. Estas imágenes son reales, bajo dictadura, están fusilando a campesinos, aquí se nota, ¿vale? Fusilaje de preparen, apunten fuego. Y existe todo un compendio de pinturas de Francisco de Goya donde retrató este tipo de masacres, ¿correcto? Esto se compagina con la inconformidad, con lo social, con la búsqueda de la libertad que nos plantea el hombre romántico. Entonces, para hacer rápidamente, tenemos lo psicológico, tenemos el ideal de mujer, que les repito, no estamos hablando de lo físico, sino acá lo mental, sus concepciones, sus ideas, la naturaleza, que es tal vez de lo que yo más admiro a los románticos, la búsqueda constante de la libertad en todos los aspectos. Entonces volvemos a lo mismo. Cumples con esos cuatro aspectos, eres romántico. Y vuelvo y digo, yo que conozco bastante a nuestro grupo de octavo desde hace rato, hay un montón de románticos ahí, pero románticos de esta época de esencia. ¿Listo? Ahora vamos a... ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? No, señor. Bueno. José Asunción Silva es del billete de 5.000. Ese es el de 5.000, papás, sí, señor. Y se le hace ese reconocimiento. En el billete de 5.000, en la parte de atrás, hay como una escultura y está un fragmento del poema que vamos a analizar. Pasa que está muy pequeñito. Muy bien, muy bien. Silva nace en Colombia. Este es el auge del romanticismo. Vea, lo que lo tenemos. 1865 y muere en el 1896. Realmente muere muy poco. Es precursor del modernismo, que es el tema que vamos a ver en el otro periodo, o en este si alcanzamos, pero él inicia con el romanticismo y se escribe un poema que para mí es uno de los mejores poemas que se ha escrito en Colombia. Vamos a tratar de analizarlo para que se den cuenta las características que les hablé anteriormente. El romanticismo se divide en tres formas de escribirlo, que es el verso, la prosa y la narración, ¿vale? Este esquema que ustedes ven aquí es el verso, que nosotros cuando hemos escrito poesía, ¿se acuerdan? Que lo hacíamos con rima. Es una de las formas de escribirlo, ¿correcto? Pero ya no es obligatorio, lo puedes hacer en prosa. En prosa básicamente, este aspecto que tienen aquí no lo van a manejar por versos, sino que es normal como en justificado en Word, el texto normal, no tiene ningún problema. Y la narración, pues hay gente tan crack que puede hacer cuentos con un estilo muy poético, o sea, las frases y las palabras son sumamente poéticas y también tiene validez. Entonces van a jugar para el trabajo que me tienen que hacer con cualquiera de estos tres. Puedes hacerlo en prosa, puedes hacerlo en verso, así como el poema centradito, o puedes hacer una narración, un cuento, pues muy poético, ¿correcto? Ok. Ese es el ejemplo de verso.
Aquí tenemos el poema de Silva, se llama Nocturno 3 o aparece en Google como Una noche. Vamos a hacer un análisis rápido porque el poema es un poquito largo, pero les recomiendo que ustedes después lo descarguen a su computador o a su teléfono y lo lean un poco detallado, ¿vale? Voy a hacer un análisis, pero para esto necesito que se desarmen un poquito sensibles para que sientan el poema, ¿vale? Lo iré leyendo y analicé algunas partes para que lo vean desde las características que les he planteado. Tiene tres que son sumamente puntuales, ¿correcto? Nocturno 3 de Silva. Dice, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Ya esta imagen es naturaleza. Este poema no está ambientado en la ciudad, es en el campo, ¿vale? Una noche encardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. Seguimos hablando del campo. Los que hemos visto las luciérnagas sabemos que son animalitos que aún no sé por qué, eso hay que verlo en Nat Geo, alumbran en la oscuridad, o sea, en la parte de atrás ellos titilan y se alcanza a ver como chispitas. O sea, la naturaleza sigue vigente en este poema. A mi lado, lentamente contra mi ceñida, toda muda y pálida. Esta es la chica a la que le está escribiendo. Como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura, florecida caminabas. La llanura, esta estrofa de este poema ambienta es el campo, ¿correcto? Es el contexto campesino, o sea que la naturaleza está presente como primer tema en este poema. Seguimos con la siguiente estrofa. Y la luna, llena por cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su blanca y, y tu sombra fina y lánguida y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Aquí está el detalle del poema. Esta parte la voy a leer con el tono sin pausas. Escuchen por favor. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna. Esta parte es lo que la rompe. Agonías de tu muerte. La chica está muerta, está al lado de él la está viendo, por eso antes hablaba de una figura lánguida y pálida. Está muerta, es de noche, es alejado, es en el campo. Desde ahí, escuchen otra vez la estrofa. Esta noche, solo el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenía en el alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre las blancuras niveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Si no se lee con sensibilidad esa parte del poema, el poema ya valió y es un texto más, pero realmente la profundidad que está expresada ahí es sumamente fuerte. Tres características que están en ese poema. Está la naturaleza, está el campo, está obviamente el ideal de mujer que murió a su lado, es una mujer delgada, debe ser de tez blanca, cabello negro, debe ser muy frágil, debe ser muy delicada. Y tercero, lo psicológico, porque el tipo pues le dio durísimo la muerte de ella y pues está casi que despidiéndose. Continúo. Y mi sombra por los rayos de la luna proyectada iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerte primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, o las sombras enlazadas, o las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. En ese orden de ideas, se van a dar cuenta cómo, muchachos, la poesía se encarga de retratar la sensación humana, pero desde algo profundo, no me lo serías. Por eso el corazoncito flechado, el te amo para siempre, esas cosas no son romanticismo, ¿correcto? El romanticismo está mucho más allá de eso.
ni siquiera es enamorarse. Mira, el romántico fue el que planteó algo sumamente importante y es que si tú amas a alguien, tienes que buscar que esa persona esté y se sienta bien. Y si esa persona cuando está contigo no se siente ni está bien, tienes que dejarla ir, no tienes que atarla ni obligarla a que esté contigo. Es un principio romántico, porque no conciben el amor como estar amarrados, sino como libertad, ¿correcto? Entonces, retomo los 4 puntos que tienen que tener en cuenta. Olviden todo lo que diga yo, menos estos 4 aspectos del romanticismo. Admiración y respeto por la naturaleza, un ideal de mujer o de hombre, en el caso de las niñas, búsqueda constante de la libertad y lo psicológico. Yo sé que lo psicológico es el lío que tenemos, pero para que lo entendamos mejor, esos problemas que tenemos son la mejor manera de conocernos y trascender. Si todo fuera happy, como les he dicho muchas veces, esto no tendría mucho sentido. Lo que les ayuda a madurar a ustedes y concebir la vida de forma más profunda, más tangible, son esos líos en los que a veces estamos vinculados ya porque llegamos ahí o porque ese problema estaba y no era culpa de nosotros. El romántico tomaba todo eso, hacía arte, hacía poesía, hacía música y se entendía muchísimo más. Ustedes que están entrando en la adolescencia tienen que asumir las cosas desde ahí. No hay que quejarnos que porque las cosas están mal, sencillamente ese estar mal es un principio para empezar a crecer como personas, como seres en lo académico, en lo personal, en lo humano, en lo familiar, ¿correcto? Un hombre romántico hoy sentiría cierta alegría por la cuarentena. ¿En qué sentido? Porque el mundo está respirando y la naturaleza está un poco mejor, animales que salen a las calles, es algo histórico. Entonces, estamos viviendo algo que jamás ninguna época del hombre había vivido antes. Y eso para un romántico, de alguna manera, es genial. Digamos que es lo que solventa todo lo malo que estamos viviendo en este momento. La naturaleza está exigiendo, está gritando. Eso es sumamente romántico, verlo desde ahí. Al que le es indiferente eso, pues no. Les aseguro que mañana se acaba la cuarentena y un montón de gente sale otra vez a hacer basura, a consumir lo que no necesita y a pasar por encima de la naturaleza. Es muy probable. Pero habrá uno que otro romántico que va a asumir conciencia y no lo va a hacer, ¿correcto? Entonces, básicamente eso quería compartirles. Quería saber si hay preguntas, aportes, si hay dudas y demás. Los escucho. No, señor. Nosotros vamos a hacer un trabajo en el Classroom, les voy a colocar las diapositivas, les voy a subir este video y lo que tienen que hacer, ¿correcto? Número 1, pilas con las comas, les voy a molestar mucho con las comas. Ustedes ya hemos visto este tema muchas veces, así que ustedes duchos con eso. Si tú no vuelves hábito el colocar las comas, no vas a aprender a hacerlo. Entonces pilas con eso. Eso por un lado, ¿correcto? Y segundo, les voy a colocar en el Classroom el trabajo que deben hacer para que me lo entreguen el próximo martes. Ahí va a estar establecido según cronograma, ¿correcto? Entonces, para que lo piensen muy bien, lo mediten, me gustaría que tomen un poco la estructura del poema de Nocturno para el texto que ustedes van a hacer, porque van a hacer algo de tipo poético. Usted verá si lo hace en prosa, en verso o tipo narración, pero quiero que aplique mínimo 3 características de la naturaleza, busque la libertad, ya lo psicológico o ya la admiración por alguien, ¿no? Por un ser amado, ¿vale? La idea es que apliquemos esas 4 características. Y ya para cerrar, muchachos, nosotros siempre hemos sido un país que imita, lamentablemente, somos los imitadores de muchas cosas. Lo que llega acá no lo creamos, siempre estamos tomando cosas de afuera, pero el romanticismo como literatura. Mantenemos una copia constante. Sí, somos una copia, tienes toda la razón. Mire, la tecnología, la ropa, todo lo que llega es una copia, la televisión es una copia. Los realities que ustedes ven, primero los hacen, ¿están ahí todavía? Los realities que ustedes ven, primero los hacen afuera y luego los traen acá. Pero el romanticismo es uno de esos aspectos que es nuestro, que fue creado aquí, ¿vale? Y por eso la rompieron. Y Silva es uno de ellos. Entonces, muchachos, no siendo más, eso era lo que quería compartirles. Me alegra mucho verlos. Por favor, asistan a este espacio de clase. Yo quiero hacerlo como un conversatorio literario, ¿sí? Entonces, asistan. No quiero que sea bajo presión, sino que usted simplemente se va a conectar y vamos a conversar de lo que me gusta a mí en este caso, que es la literatura. Entonces, me alegra mucho verlos, haberlos saludado. Cuídense que esto es serio. Y pues no siendo más, muchachos, creo que vamos cerrando la sesión. En el transcurso de la mañana les subo el trabajo al Classroom y a trabajar para que me lo presenten el próximo martes. Ok, ¿Listo? sí. Si no hay más Gracias, profe. preguntas, ¿todo bien?
¿Claros? Listo. Entonces, muchachos,